Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido por el libro más grande que se le ha dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a recorrerla capítulo por capítulo, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros, para que también se unan a este viaje que cambiará vidas. Nos detendremos en lugares inesperados del camino y seremos desafiados. Algunos versículos nos llenarán de asombro y curiosidad. Habrá capítulos que serán instructivos y otros que nos traerán gozo y consuelo. A veces seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos pequeños desvíos en el camino y escucharemos a algunos siervos de Dios compartir sus pasajes favoritos de un capítulo de las Escrituras y nos darán su perspectiva. Creo que todo viaje necesita de vez en cuando un pequeño desvío. La mejor manera de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Génesis 18. En este capítulo tenemos un momento poco común, un hombre hablando con el Señor, y el Señor respondiendo al hombre en una conversación de oración. Abraham le está preguntando al Señor qué sería necesario para no destruir Sodoma y Gomorra. La oración sonaba como una negociación, incluso llega a sonar como una subasta. A Abraham se le dijo que Dios iba a destruir esta ciudad extremadamente malvada, y algo movió el corazón de Abraham para orar al Señor que estaba frente a él. Abraham le preguntó a Dios cuántas personas justas necesitaba en Sodoma para perdonar a la ciudad. Así se desarrolló esta negociación en oración, en Génesis 18:22. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Abraham se acercó al Señor y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Entonces el Señor le respondió, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y cenizas, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió, no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le respondió de nuevo, tal vez se hallen allí 40. Y él respondió, no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor, y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo, ahora me he atrevido a hablar al Señor. Tal vez se hallen allí 20. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración. A los 10 respondió. Tan pronto como acabó de hablar Abraham, el Señor se fue, y Abraham volvió a su lugar. La oración de Abraham era que Sodoma fuera librada del juicio. Así que comenzó diciendo, si hubiera 50 hombres justos, ¿podría detenerse el juicio? Y Dios dijo, sí. Luego bajó a 45, y luego 40, luego a 30, luego a 20, y el último número fue 10. ¿Había más números que debieron presentarse delante del Señor? ¿Y si Abraham hubiera bajado hasta 1? No estoy tratando de condenar a Abraham, pero voy a pensar en voz alta. Piensa en estas palabras por un momento en Génesis 18:20. Entonces el Señor le dijo a Abraham, he oído el clamor contra Sodoma y Gomorra, y que su pecado es gravísimo, y que todo lo que hacen es malo. Descenderé ahora y veré si han obrado conforme al clamor que ha llegado hasta mí. Y si no lo sabré, luego pensé en esas palabras de Génesis 18:32. El Señor dijo, por amor a los 10, no la destruiré. Y el Señor siguió su camino cuando terminó de hablar con Abraham. Mi pregunta es esta, ¿destruyó Dios a Sodoma por su extrema maldad? ¿O la destruyó porque Abraham dejó de pedir? ¿Pudo haber bajado el número hasta un solo justo? ¿Por qué es tan importante el número 1? Bueno, pensé en un pasaje del Nuevo Testamento. En 2 de Pedro, capítulo 2, esta historia se vuelve a contar y vemos una palabra muy importante en este pasaje. Leeré 2 de Pedro 2:6.
También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía, mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa 3 veces, atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. La Biblia dice que Dios rescató al justo Lot. Sabemos que Lot tenía familia y muchos problemas, pero aquí se nos dice que era justo. Ahora sabemos que si había un hombre justo en Sodoma, tal vez, solo tal vez, Abraham debió seguir orando en vez de detenerse en 10. No puedo sacarme de la mente estas palabras de Génesis 18:33. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue, y Abraham volvió a su lugar. ¿De verdad había terminado la conversación? ¿Debió bajar de 10 a 5 y de 5 a 1? Siento un nudo en el estómago al pensar que sí debió hacerlo, porque no fue Dios quien dejó de responder. Parece que fue Abraham quien dejó de pedir. Oh Dios, no permitas que me quede corto en oración. Señor, no permitas que deje de pedir más compasión por los rebeldes, los que se han apartado, los ateos y los que se oponen al cristianismo. Me persigue una frase de uno de mis escritores cristianos favoritos del siglo XIX, F.B. Meyer, cuando dijo estas palabras: la mayor tragedia en la vida no es la oración no contestada, sino la oración que nunca se hizo. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.